Vamos a continuar entonces. Bienvenidos nuevamente, gracias por reconectarse. Vamos a continuar resolviendo nuestro problema de las leyes de Kirchhoff en el circuito que estábamos viendo hasta hace algunos minutos. Y estábamos en el punto en que definimos que había dos mallas en este circuito. Definimos para el primero un sentido de recorrido de esta malla y queríamos hacer, o tenemos que hacer más bien, para el segundo, para la segunda malla, la misma situación. Y la pregunta era, ¿hacia dónde vamos a recorrer esta segunda malla? Recordando que ese recorrido va a ser algo completamente arbitrario. Nosotros decimos, lo queremos recorrer así o así, y es completamente arbitrario y completamente válido como queramos hacerlo. La pregunta es, ¿en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario de las manecillas del reloj vamos a recorrerlo? Solamente propongan. ¿Podría ser en el mismo sentido? El mismo sentido, ¿ok? Sí, ¿Es en el contrario? No, aquí es como nosotros queramos, Adolfo. Nosotros definimos cómo queremos hacerlo. Ya me dijo Daniel, que ganó creo, que lo hagamos en el mismo sentido. Entonces, se puede hacer, recorrer en el mismo sentido que la otra. O puede ser que los dos estén encontrados, o puede ser que los dos estén en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Es completamente arbitrario. Nosotros podemos definir cómo queremos hacerlo, sin ningún problema. Entonces ya elegimos el sentido de recorrido de estas mallas. Eso nos va a servir para cuando apliquemos la ley de las tensiones. Pero ahora sí vamos con lo que nos decía Daniel, a definir las direcciones de la corriente, de las corrientes. Para eso vamos a tener que identificar, más bien seleccionar uno de los nodos. Tenemos que seleccionar uno de los nodos, el que queramos, también es arbitrario. Nosotros decimos, quiero el nodo A o quiero el nodo B. El que yo elija será bueno para poder resolver. ¿Cuál escogemos, el nodo A o el nodo B? El primero que responda gana. Muchachos, solamente díganme A o B. El A. El A, profe. Gracias, Oliver. Ya me dijeron que la. Ok, si veo que es el A, tengo que analizar las ramas. Veo que en este A está esta primera rama, perdón, que pasa por la resistencia 1 y por la fuente 1. Toda esta corriente que voy a simbolizar aquí pasa por toda esta rama, incluso por la resistencia 5, hasta este punto B. Y entonces hay una corriente en esta rama que puede entrar o salir de este nodo A. Ahora la pregunta es, ¿cómo quieren que esté esta corriente? ¿Que entre o que salga este nodo A? Sin miedo, es completamente arbitrario. No hay preguntas, no hay respuesta correcta. Aquí es como lo queramos definir. Que entre, pues. ¿Que entre, profe? Muy bien, gracias. Con eso es suficiente. Si queremos que esta corriente entre, la voy a simbolizar de esta manera. Está entrando al nodo A. Y le voy a dar un nombre. Simplemente por orden voy a decir que esta es la corriente 1, que es la que circula por este tramo, por esta rama de la malla 1. Y ya está. Ahora, veo que hay una segunda rama, que es esta que pasa por la resistencia 2. Entonces debo de definir qué dirección tiene la corriente que pasa por la resistencia 2. Esta corriente igual ahorita puede entrar o puede salir de este nodo A. La pregunta es cómo quieren que la representemos, entrando a este nodo A o saliendo de él. Sugiéranme, entrando o saliendo. Saliendo. Saliendo, ok. Entonces ya por aquí me dijeron saliendo, entonces yo debo representar esta corriente 2 aquí, como una corriente que sale del nodo A y que atraviesa la rama que es esta resistencia 2 y esta fuente 2 y llega hasta este punto B. Ya por aquí se combina con las otras corrientes. Esta corriente 2 solamente circula desde A hasta B. Muy bien. Y entonces tenemos una tercera rama, muchachos, que es esta rama que pasa por la resistencia 3 y que va a pasar por esta fuente 3 y por esta resistencia 4 y va a llegar hasta este punto B y aquí ya se va a combinar con las otras otra vez. Pero entonces hay una tercera corriente que pasa por esta tercera rama. Y aquí como ya definimos una corriente que entra y una corriente que sale, pues ya cumplimos con el hecho de que deba de haber al menos una que entra y una que sale. Entonces la tercera corriente que nosotros vamos a poner, pues podrá entrar o salir según como nosotros queramos. No hay es completamente arbitrario otra vez.
Ahorita ya cumplimos con el hecho que al menos una entra y al menos una sale. Eso ya está cumplido. La pregunta es, ¿cómo quieren que esté esta corriente 3 que entre o que salga de este nodo A? Sugerencia, ¿cuánto? Entra, sale. Sin miedo. Que salga, ¿no? Salga, bien, gracias. Entonces, si sale de este nodo A también, entonces ya está, aquí la indicó su dirección, es esta I3. Y entonces nuestro objetivo es determinar precisamente cuánto vale esta corriente 1, cuánto vale esta corriente 2 y cuánto vale esta corriente 3. Esas son nuestras incógnitas. Necesitamos determinar cuánto valen estas corrientes. Y para eso vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff. Todas estas cosas que hemos hecho es para precisamente poder determinar estas corrientes por medio de las leyes de Kirchhoff. Nos hace falta un detalle, muchachos. ¿Qué nos falta? ¿Alguien tiene una idea qué nos falta? Muchachos. ¿Saber el valor de las resistencias? Ah, no, Ya lo miento. tenemos, ya lo tenemos. Recuerden que si nos regresamos un poquito, algo que hicimos al final fue determinar una dirección del aumento de potencial en las fuentes, es decir, poner una flechita en la dirección en que el potencial se incrementa dentro de las fuentes, es decir, cuando pasa de un borne negativo a un borne positivo, hay un incremento de potencial. Entonces, colocamos una flecha en esa dirección. Aquí, en este caso, en la fuente 1 es así. En la fuente 2 aquí tenemos el negativo y aquí tenemos el positivo. Recuerden que el positivo siempre es la línea más larga, el negativo es la línea más cortita, y entonces aquí la dirección del incremento de potencial es esta. Y entonces finalmente con la fuente 3, ¿hacia dónde pongo la flechita? ¿Hacia arriba? Arriba, gracias. Perdón. Hacia arriba. Entonces aquí tengo un incremento de potencial en esta dirección. Ya está. Entonces, ya tengo preparado mi circuito para resolver por las leyes de Kirchhoff, y lo primero que voy a hacer es empezar a aplico la primera ley de Kirchhoff primero. Eso es lo primero que hago. Aplico la primera ley de Kirchhoff, y recuerdo que esa primera ley de Kirchhoff es la ley de las corrientes, que me dice que la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen de un nodo. Y entonces por eso elegimos un nodo para poder aplicar esta primera ley de Kirchhoff. Muchachos, ese nodo que escogimos fue el nodo A. ¿Cuáles son las corrientes que entran al nodo A? Muchachos. Sería I1. Ajá. ¿Alguna más que entre? Nada más. Nada más. Solamente Bien. ¿Y cuáles son las corrientes que salen? sería I2 y I3, ¿no? 2 e I3, entonces tengo que sumar I2 e I3 de acuerdo con lo que dice la primera ley de Kirchhoff, y entonces ya está establecida ahí la igualdad de que las corrientes que entran, que es I1, es igual a la suma de las corrientes que salen, que en este caso son I2 e I3. Y entonces, bueno, esto para poder resolverlo voy a acomodar, voy a establecer esto como una ecuación igualada a 0. Voy a despejar estos términos que están aquí, los voy a pasar por acá, de este lado del signo igual, de tal manera que pueda igualar esta ecuación a 0. Y eso me dice entonces que I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Y entonces ya tengo aquí una ecuación, pero de esta ecuación no conozco ni I1, ni I2, ni I3. Entonces tengo una ecuación que tiene 3 incógnitas y que desde luego no voy a poder resolver por sí misma. ¿Qué más tendría yo que hacer? Porque para resolver un sistema de 3 incógnitas necesitaría yo 3 ecuaciones. ¿Qué hago a continuación, muchachos? ¿Alguna idea?
¿Podría ser Podríamos- aplicar la segunda ley? Ajá, voy a aplicar la segunda ley. Entonces, lo que hice hasta aquí, voy a encontrar una primera ecuación. Ya tengo una ecuación. Necesito dos ecuaciones más para poder resolver este problema. Y para encontrar esas dos ecuaciones adicionales, pues lo que tengo que hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff en cada una de las mallas. Entonces, primero aplico la segunda ley de Kirchhoff en la malla 1. En la malla 1 voy a ponerla así. Y recordar que la segunda ley de Kirchhoff me dice que es la de las tensiones. Me dice que la suma de fuentes de fuerza electromotriz en una malla debe ser igual a la suma de las caídas de tensión, es decir, de los productos RI en esa malla, es decir, de las resistencias y las corrientes que circulan en esa malla. Entonces, voy a empezar para la malla 1, muchachos, que ya tenemos aquí identificada de dónde a dónde va, voy a empezarla a recorrer desde aquí, desde esta esquina superior derecha. Y voy a ver que al recorrerla voy a ver cuántas fuentes encuentro y voy a ver qué voy a hacer con ellas. Encuentro esta primera fuente 2, ¿sí? Ahorita solamente las fuentes de fuerza electromotriz. Encuentro esta fuente de fuerza electromotriz 2 y veo que el recorrido, el sentido en que la estoy recorriendo coincide con este valor de incremento de potencial. Entonces, conserva su signo positivo esta fuente. Y entonces digo que la suma de tensiones en esta malla primero son 10 volts, que son los primeros que encontré. Y luego, si sigo recorriendo esta malla, paso por la resistencia 5 y encuentro una segunda fuente que es esta E1. Perdón, antes de eso voy a plantear las ecuaciones. Lo que encontré fue una fuente de fuerza electromotriz 1, que como está en el mismo sentido, la voy a considerar positiva. Y luego, perdón, esta es la primera que encontré fue la 2. Y luego el que sigo recorriendo encuentro la 1, y como la encuentro en el mismo sentido, la flecha que le coloqué previamente, la encuentro en el mismo sentido que la recorro, pues también va a ser positiva. Entonces voy a decir que es E1 más E2. Y entonces ya sumé las fuentes de fuerza electromotriz de este circuito, ya tengo esta parte. Y entonces eso va a ser igual a la suma de las caídas de tensión. Muchachos, va la pregunta. Si voy a recorrer este circuito desde este punto donde puse la X, lo primero que encuentro es esta resistencia 1. ¿Cuál es la corriente que pasa por esta resistencia 1? ¿Cómo se llama esa corriente? Sin miedo, muchachos, ahí está la vista. Sería la corriente 1. La corriente 1, gracias, Esteban. Entonces, esta corriente 1 es la que está pasando por esta resistencia 1. Entonces, la primera caída de tensión que aparece en este recorrido que ya hago es el que produce la corriente 1 multiplicada por la resistencia 1, que está en esa rama. Y luego, si sigo, llego al punto del nodo A, luego tengo que irme hacia abajo, en donde encuentro esta resistencia 2. ¿Qué corriente está circulando por la resistencia 2? Corriente 2. La corriente 2, entonces tengo que sumar la caída de tensión producida por esta resistencia 2. Desde luego, esta caída de tensión está generada por esta corriente que circula a través de la rama 2, que es esta corriente 2, multiplicada por esta resistencia 2. Y entonces, ya está. Sigo avanzando, paso por esta fuente, aquí esta no me interesa porque ahorita me interesan las caídas de tensión, hasta que encuentro esta resistencia 5. La pregunta aquí es, ¿qué corriente circula por esta resistencia 5? ¿Cómo se llama? ¿I1, I2 o I3? Muchachos. Sin miedo al éxito, papi, dicen. No tengan miedo a equivocarse, aquí se vale.
¿Podría seguir siendo la corriente 2? La corriente 2, vamos a ver. Esta corriente 2, veo que está desde aquí, desde este punto A, hay una corriente 2 que pasa por esta resistencia 2 y pasa por esta fuente 2, pero llega aquí a este punto y en este punto se mezcla con esta otra corriente que viene de acá y acá hay otra cosa diferente. Entonces, yo no podría asegurar que esta corriente 2, al menos que estuviera aquí intercalada en esta misma rama, sería la que pasa por esta resistencia 5. Entonces, pero voy para atrás. Voy aquí, en este punto de entrar la corriente 1, muchachos. Veo que si voy hacia atrás, la única corriente que puede circular por aquí, por esta rama, es precisamente la corriente 1. Y esta corriente 1 circularía desde este punto. No hay otro camino para la corriente 1 más que este. Está señalando el cursor. Lo voy a señalar con un, con un color. Esta corriente 1, de hecho, está desde aquí, desde el punto B, hasta acá. Toda esta rama está circulada por esta corriente 1. Entonces, esta corriente 1 es la que circula por esta resistencia 5. Eso es importante, tenemos que visualizarlo, muchachos, para no equivocarnos. Y entonces puedo decir que la siguiente caída de tensión es esta, precisamente producida por la resistencia 5, que es circulada, pero que es atravesada por la corriente 1. Es decir, tengo que sumar la caída de tensión producida en la resistencia 5, que es producida por la corriente 1 y multiplicada por la resistencia 5. Muchachos, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Esta es la parte delicada, digamos, para que nos salgan bien los resultados. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? No, profe. No, profe. Vale, entonces vamos a sustituir los valores que ya tenemos, que ya conocemos. Esta tensión 2, perdón, aquí escribí 2 veces la 2, aquí es la 1. Esta tensión 2, esta fuerza electromotriz 2, son estos 10 volts, precisamente, entonces voy a poner su valor, 10 volts. Más esta tensión 1, aquí tengo su valor de 20 volts, 20 volts. Va a ser igual al producto de la corriente 1, que no conozco, porque es una de mis incógnitas, multiplicada por la resistencia 1, que ya dijimos que era de 1. Y luego le tengo que sumar el producto de la corriente 2, que tampoco conozco hasta ahorita, multiplicado por la resistencia 2, que son 2 ohms. Y luego tengo que sumarle la corriente, perdón, aquí puse sí, la corriente 1, que es la que pasa por la resistencia 5, multiplicada también por estos 5 ohms, que es la resistencia de la resistencia 5, el valor de la resistencia 5. Bien. Entonces puedo reducir esto, desde luego, si estos son 10 volts más 20 volts, pues esto me va a dar 30 volts. Y esto va a ser igual a esta corriente 1. Si veo, tengo aquí un elemento con la corriente 1 y aquí tengo otro elemento con la corriente 1. Este vale una vez la corriente 1, perdón, y este vale 5 veces la corriente 1. Entonces, yo puedo unir estos dos. Me queda 5 más 1, me van a dar 6. Voy a omitir ya las unidades ahorita. Simplemente voy a plantear la ecuación 6 que multiplica a la corriente 1. ¿Alguna duda con eso, muchachos? ¿De dónde salió eso? ¿No? ¿Hay duda? No, profe. Ok, gracias. Y entonces voy a pasar la siguiente corriente S2, lo voy a escribir como si fuera su módulo, ¿cómo se llama la otra forma de llamar esto? De esta corriente 2, 2 veces la corriente 2. Y ya tengo estos tres elementos ya reducidos a esta forma. No conozco la corriente 1 ni la corriente 2, no puedo resolver esta ecuación por sí misma, entonces solamente la voy a expresar de la misma manera que lo hice en el caso anterior, las incógnitas del lado izquierdo, 6 veces la corriente 1, más 2 veces la corriente 2, va a ser igual a 30 volts. Lo único que hice fue cambiar de lado.
pero ya expresé esta ecuación con las incógnitas del lado izquierdo y con del lado derecho el término independiente, y entonces encontré una segunda ecuación. Bueno, también romano le voy a poner. Me hace falta determinar una tercera ecuación para poder resolver este problema. Y repito la pregunta, ¿qué hago para obtener una tercera ecuación? ¿Sugerencias? Muchachos, sin miedo, díganme, ¿qué hago para obtener la tercera ecuación? Sin miedo, sin pena. No, profe, ni idea. Si no hay idea, digan ni idea. Pues hago lo mismo que hice para obtener la segunda. Voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, pero ahora en la malla 2. Si aplico la segunda ley de Kirchhoff en la malla 2, pues obtengo una tercera ecuación que me va a permitir resolver este problema, porque ya voy a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y entonces ahora sí es factible resolver este problema. Aplico la segunda ley de Kirchhoff en malla 2. Espero que no haya confusión con esto con los romanos, pero malla 2, y luego nuevamente me acuerdo que la segunda ley de Kirchhoff me dice que la suma de las fuentes de fuerza electromotriz es igual a la suma de las caídas de tensión, es decir, de los productos RI que hay en esa malla. Bien, entonces voy a ver otra vez, voy a empezar a recorrer este circuito. Simplemente voy a empezar a recorrerlo desde este punto A. Toda esta malla la voy a empezar a recorrer en esta dirección, porque fue la dirección que nosotros elegimos. Y la voy a recorrer hasta que regrese a este punto A. Y entonces lo primero que voy a buscar son las fuentes. Encuentro esta primera fuente de 5 volts, pero si me doy cuenta, la estoy recorriendo en esta dirección hacia abajo, y esta tiene una flecha en la que se incrementa el potencial hacia arriba. Entonces eso me da la idea que tengo que hacer algo con esto. Y ese algo es decir, que estoy encontrando una fuente en oposición. Entonces lo que tengo que hacer es ponerle un signo negativo a esta fuente, y entonces me queda que es menos la tensión 3. Eso es importante que lo recuerden. Cuando encuentro una flecha en contraposición al recorrido, tengo que anteponer un signo negativo. ¿Vale? Voy a seguir. Llego, paso por la resistencia 4, no hay nada. Llego a la segunda fuente, a la fuente 2. Nuevamente me encuentro con que la flecha que puse previamente está contrapuesta al sentido de que estoy recorriendo, y entonces tengo que poner un signo negativo, menos, y el valor de esta fuente de fuerza electromotriz 2. Sigo recorriendo, llego hasta el punto A, terminé de recorrer la malla, ya no hay más fuentes en este recorrido, entonces ya terminé de sumar las fuentes de fuerza electromotriz en nuestra malla, y entonces ya terminé esta primera parte de la segunda ley de Kirchhoff. Perdón, no encuentro mi cursor, acá está. Y entonces eso va a ser igual a las caídas de tensión. Nuevamente empiezo a recorrer desde este punto A, y lo primero que me encuentro es esta resistencia 3, y esta resistencia 3, muchachos, ¿con qué corriente, por qué corriente está siendo recorrida? Ahí se ve de la imagen, muchachos, ¿qué corriente es la que pasa? Con la corriente 3. Con la corriente 3, entonces voy a aplicar así. La corriente 3, que es la que circula por la resistencia 3, entonces su producto me va a producir esta primera caída de tensión. La corriente 3 por la resistencia 3. Ok, sigo avanzando, paso por la fuente 2. Si aquí tuviera una resistencia interna, también tendría que tomarla en cuenta, pero no está simbolizado. Y aquí llego a la resistencia 4. Muchachos, ¿cuál es la corriente que pasa por la resistencia 4? Igual sería la 3. Igual sería la 3. Si veo desde aquí, no hay otra corriente que pueda pasar por aquí más que la 3, porque es una sola rama, es un solo camino el que tiene la corriente para circular. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia 4 también es la resistencia, perdón, la corriente que pasa por la resistencia 4 también es la corriente 3. Entonces, tengo que sumarle la corriente 3 que pasa por la resistencia 4,
multiplicada precisamente por esa resistencia 4 y eso produce la segunda caída de tensión en esa resistencia 4. Sigo recorriendo esta malla, llego a este punto del nodo B y tengo que recorrer hacia arriba y encuentro esta segunda fuente, no me interesa, pero encuentro esta resistencia 2. Y si me doy cuenta, esta resistencia 2, muchachos, ¿por qué corriente está recorrida? Por la corriente 2. Por la corriente 2. Pero si me doy cuenta también, muchachos, como yo estoy recorriendo el circuito hacia arriba y la corriente 2 está recorriendo el circuito hacia abajo, entonces encuentro ahí una contraposición. Está opuesta a mi sentido de recorrido. Entonces, eso me dice que yo tengo que considerar un signo negativo para este término, igual que lo hice con las fuentes. Como encuentro esa corriente opuesta, voy a poner un signo negativo y entonces sí, la caída de tensión debido a esta resistencia 2 que está producida por esta corriente 2 que circula ahí, multiplicada por esa resistencia 2. Lo que sigue es sustituir los valores que conozco, en este caso la tensión 3, que es de 5 volts, con un signo negativo, menos 5 volts, menos la tensión 2, que es de 10 volts, con un signo negativo, está ahí el signo, 10 volts. Y ahora sí, sustituyo los valores de resistencia que ya conozco, la corriente 3 que no conozco todavía, multiplicada por la resistencia 3, que son 3 ohms, más la corriente 3 que no conozco todavía, multiplicada por la resistencia 4, que son 4 ohms, y luego menos la corriente 2 que no conozco todavía, multiplicada por la resistencia 1, que es de, perdón, la corriente 2 multiplicada por la resistencia 2, aquí me equivoqué, que es también de 2 ohms. Bien, entonces muchachos, 2 ohms, si reduzco esto, me quedan menos 10, menos 15, me quedan menos 10, menos 5, menos 10, menos 15 volts. Es igual a, voy a quitar las unidades, voy a pasar esto como el módulo o el argumento de esta I3, 3 veces I3. No sé si hay alguien por ahí tratando de entrar. 3 veces I3 más 3 veces I3 más 4 veces I4, 4 veces I3, menos 2 veces I2. Únicamente quité los paréntesis y puse este número de los ohms como el módulo, como el argumento de cada una de estas variables, muchachos. Veo que tengo aquí nuevamente, tengo I3 y tengo I3. Puedo reducir estos dos términos a uno solo y me queda que menos 15 volts. Menos 15 volts es igual a menos 3, perdón, 3 más 4 me da 7. 7 veces I3. Menos 2 veces I2. Finalmente voy a escribir la ecuación, solamente voy a ordenar los términos, voy a cambiar de lado, voy a escribir los términos que no conozco del lado izquierdo, los que sí conozco del lado derecho, con sus signos, no voy a cambiar nada, tiene que estar escrito igual, solamente voy a cambiar de orden este. Por orden primero va la corriente 2, entonces voy a poner menos 2 y 2. Más 7 y 3. Y esto va a ser igual a menos 15 volts. Bueno, ahorita que encuentro mi cursor, perdón, no lo veo. Acá está. Es igual a menos 15 volts. Y lo que hice en este punto es encontrar una tercera ecuación que me va a permitir resolver este problema, una tercera ecuación. Y bueno, para tenerlo más claro, los voy a reescribir estas ecuaciones de este lado. Voy a ver que la primera ecuación me dice que la corriente 1
menos la corriente 2 menos la corriente 3 debe de ser igual a 0. Bien, vamos a ver nuestra segunda ecuación. Me dice que 6 veces la corriente 1, entonces pongo aquí 6 veces la corriente 1 más 2 veces la corriente 2 no hay corriente 3, entonces simplemente igualo aquí a 0. Y veo la tercera ecuación que me dice que no hay corriente 1, solamente 2 veces la corriente 2, entonces dice aquí que es menos 2 veces la corriente 2 más 7 veces la corriente 3 ya cometí un error y no me dijeron nada, muchachos. 7 veces la corriente 3 debe de ser igual a menos 15 volts. Fíjense que la segunda ecuación igualé a 0 y eso no es cierto. De acuerdo con lo que encontré allá, 6 veces I2 más 2 veces I, 6 veces I1 más 2 veces I2 es igual a 30 volts. Eso es lo que debería haber puesto aquí. 30 volts. En el primer caso sí es 0. Ok. Y entonces ya tengo aquí mis ecuaciones, mis 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo que sigue, muchachos, es pura y simple álgebra para encontrar el valor de I1, I2 e I3. Tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas que puedo resolver por cualquier sistema, por cualquier método de resolución de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y encontrar los valores de I1, e I2 e I3. ¿Alguien tiene una idea cómo puedo resolver? De su curso de álgebra, muchachos. ¿Sería factible que, por ejemplo, empezara reduciendo las primeras 2 ecuaciones para eliminar una variable, una incógnita y proceder con la tercera? Pudiera ser, habría que experimentar, ¿no? Sabemos que podemos sumar, podemos multiplicar las ecuaciones, multiplicarlas por un entero, por un positivo, un negativo. Podemos hacer suma y resta, podemos hacer sustitución. Entonces, todo eso lo podemos hacer. Lo que más te guste, la forma que más te guste. Algunas veces las ecuaciones se van a prestar para hacer una forma más simple de resolución. Pero lo que yo recomiendo, muchachos, para hacer más, más consistentes en la resolución de estos problemas es que hagamos la solución más general, más genérica. Entonces, hay un método que se llama la regla de Kramer, o de Kramer, que me permite resolver ecuaciones de 2 o de 3 incógnitas con 3 ecuaciones con 3 incógnitas por el método de determinantes. Ese es el punto. Ese es el modo más general de resolver esto y no estar batallando con la cuestión de cómo despejo una, cómo la sustituyo en la otra, cómo hago que coincidan para poderlas sumar o restar. Porque si, aquí aparentemente yo podría sumar la ecuación 1 y la 2 y eliminar la corriente 2, pero finalmente me quedan nuevamente 2 incógnitas, que es la corriente 1 y la corriente 3. Y entonces, tal vez trataría de despejar la corriente 3 para sustituirla en la tercera ecuación, pero me va a quedar la corriente 2 y la corriente 1, y entonces no avanzo en la resolución de este sistema de ecuaciones. ¿Y por qué no mejor cancela la corriente 1? Si cancelo la corriente 1, fíjate que me va a quedar entonces una ecuación con la corriente 2 y la corriente 3. Y a lo mejor, sí, en este caso podría ser. Entonces, bueno, ese es para los que manejan bien el álgebra, Ángel, eso podría ser factible. En este caso, pues a lo mejor se presta, pero yo lo que recomiendo, muchachos, es un sistema una forma más general de resolución, que es esa. Pero igual, si manejan bien el álgebra, pues cualquier método que utilicen es válido y es bueno.
Lo importante es que lleguemos al valor de esta corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Ya no va a haber tiempo en esta sesión para revisarlo. Les dejo el video, muchachos, ya está publicado en Classroom el video, un par de videos de este método de resolución de ecuaciones por esa regla de Kramer. Se trata de encontrar un determinante general del sistema de ecuaciones, un determinante por cada una de las variables, y simplemente hacer la relación del determinante de cada variable entre el determinante general, y entonces encontrar el valor de I1, I2 e I3. Es algo laborioso, pero simple. Es laborioso, tardado, sí, pero simple, y pues para algunos yo pienso que podría ser más fácil. Para quien maneja bien el álgebra no tendrá problema en resolver usando las herramientas que tiene, ¿verdad? Bien, entonces, muchachos, no la vamos a ver el día de hoy, pero les dejo los videos, traten de resolverlos. Voy a publicar los ejercicios al respecto, traten de resolverlos, y en la siguiente sesión, la próxima semana, pues ya veremos las dudas, las preguntas al respecto. ¿Vale? Entonces, la idea es que encontréis los valores de esta I1, I2 e I3. Si encontramos un valor negativo para alguna de estas corrientes, lo único que quiere decir es que la consideración que hicimos de la dirección que propusimos en este diagrama no es la adecuada y es al contrario de su dirección, pero el valor es absolutamente válido. Muchachos, va a estar acabando la sesión, nos quedan algunos segundos. Quiero agradecerles su asistencia, les recuerdo, no olviden registrar su asistencia y preguntarles si hay alguna duda, pregunta, cuestionamiento. Nos quedan 10 segundos. Ninguna, profe. ¿Nada? No, profe. No, ninguno. profe. Hola, profe, cuídese. Cuídense mucho, quédense en casa, muchachos. Nos vemos Sí, en la profe, adiós. próxima. Gracias, cuídense. Bien, hasta luego. Gracias, profe.